Buenas noches, mi nombre es Lice Ramírez León, pertenezco al grupo 3 del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. A continuación voy a hablar sobre lo que es un cuadro de clasificación documental y qué es una tabla de valoración documental. Primero, ¿qué es un cuadro de clasificación documental? Un cuadro de clasificación documental es una herramienta técnica que responde a la estructura jerárquica y lógica que refleja también las funciones y las actividades de una organización. Estas funciones generan la creación o recepción de los documentos. Cabe decir que el cuadro de clasificación documental nos permite tener una gestión documental eficiente y normalizada, ya que es el primer instrumento de descripción de un archivo y ofrece una visión de un conjunto de diferentes series documentales, de los grupos también que forman secciones y de sus relaciones jerárquicas. El cuadro de clasificación documental sirve para determinar las funciones y actividades en la unidad orgánica, también para establecer un esquema de acuerdo a la estructura orgánica y determinar series documentales, priorizando el asunto que trata codificar los subfondos y las series de forma jerárquica. ¿Cómo se diseñan? Primera etapa, establecer un modelo de tratamiento mediante procesos de identificación, jerarquización, codificación y de validación, también de formalización y supervisión y asesoría. ¿Cómo se aprueba? La ejecución de un cuadro de clasificación documental estará sujeto a la aprobación definitiva del comité de archivo de la entidad. Cada una de las acciones requiere un control, requiere evaluación y un ajuste sobre el cumplimiento de los logros. ¿Cómo se elabora el cuadro de clasificación documental? Este se basa en unos principios teóricos de la archivística, que es de procedencia y respeto al orden original, y para ello se basa en las siguientes. Entonces, delimitación. Cada fondo debe estar asignado a una única entidad de procedencia, de manera de que quede claramente delimitada el resto de la documentación de archivo. También la unicidad. La edad de los documentos no debe considerarse como criterio de clasificación. Los documentos deberán estructurarse independientemente de la fecha de creación. La estabilidad. El cuadro de clasificación debe tener una estructura permanente y establecer en el tiempo y que refleje las funciones de la entidad de procedencia y que permita la suficiente flexibilidad como para albergar futuras funciones o cambios que se produzcan en la entidad. Simplificación. Para mantener una estructura flexible y permanente, el cuadro de clasificación debe estar regido por su simplicidad. La estructura. Los archivos se organizan en distintos niveles jerárquicos y por tanto estos niveles deben verse reflejados en el cuadro de clasificación, como son un fondo. El fondo es el conjunto de documentos pertenecientes a una misma entidad creadora, ya sea institucional, familiar o individual, y viene definida por el principio de procedencia. Vamos a hablar ahorita de la sección. Esta es la primera división en que se ordena un fondo documental, los cuales se organizan de acuerdo a la estructura orgánica o por la función de la institución u organismo, siguiendo los principios de procedencia y respeto del orden original. Por serie, esta entendemos que es la división de una sección y que corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma función o actividad administrativa, y esos suelen ser temáticos. Por unidad documental, elemento indivisible de una serie documental. Los hay de dos tipos, que son simples documentos o compuestos, que son los expedientes. La aplicación de un cuadro de clasificación documental. Este consiste en que los documentos de cada dependencia, de acuerdo a sus funciones, se separan y se agrupan a través de la serie de la que pertenece y la cual fue definida con anterioridad en el cuadro de clasificación documental.
contando con un cuadro de clasificación bien estructurado, de acuerdo a las correspondientes normas descriptivas y los procedimientos posibilita organizar los documentos de un archivo que gestiona dentro del espacio físico de conservación temporal o definitiva, y este también permitirá agrupar los elementos que representan su contenido para relacionarlo de manera lógica con otros documentos de archivo mediante lenguaje clasificatorio. También facilita la localización conceptual de la documentación, que es el mismo acceso a la información contenida en el acervo documental, y a la vez también facilita la localización física de cada documento o expediente para su eficaz control y manejo. A continuación voy a hablar qué son tablas de valoración documental. Estas son un producto de análisis y organización de un fondo acumulado que presenta un listado de agrupaciones documentales o series documentales con anotación a sus fechas extremas, su valoración, su disposición final y los procedimientos a seguir para aplicar una disposición final. ¿Cómo se diseñan las tablas de valoración documental? En la elaboración de las tablas de valoración documental se emplea el formato recomendado por el Archivo General de la Nación. Primero, en el proceso de elaboración de tablas de valoración documental se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: idoneidad. Las tablas de retención documental y valoración documental deben ser elaboradas por un equipo interdisciplinario, idóneo o altamente calificado. El análisis contextual es el proceso de evaluación de documentos, y este debe considerar las normas legales que le aplican a los documentos en cada sector, contexto legal y el contexto institucional histórico que permita establecer su relevancia para la sociedad, tanto en el momento actual como en el futuro. Trazabilidad y control. Todas las entidades de que trata este artículo primero del presente acuerdo 004 del 2013 deberán conservar de manera permanente todos los soportes e información que sirvieron de base para la elaboración de las tablas de valoración documental. ¿Cómo se prueban esas tablas de valoración documental? Sencillo, la ejecución del plan deberá estar sujeto a la aprobación definitiva por parte del comité de archivo, de la que cada una de las acciones ejecutadas requiere de un control, una evaluación y un ajuste sobre el cumplimiento de los logros alcanzados, con el fin de retroalimentarlas a las etapas propuestas. La aplicación de tablas de retención documental. Una vez aprobadas las tablas de valoración documental, se procede a su aplicación y opera a partir del archivo central o histórico, para lo cual en primera instancia se debe adelantar las siguientes acciones: primeramente, capacitación; luego, aplicación de tablas de valoración documental; luego, la selección, que es el retiro de la documentación que ha perdido sus valores primarios y no posee secundarios, acorde con las tablas de valoración documental. La otra es la foliación, luego eliminación, la elaboración de inventarios, preparación física de la documentación a conservar, también la limpieza, retiro del material metálico y sustitución de unidades de conservación, inventario y actualización. Revisión y ajustes. El procedimiento de presentación, revisión y ajustes de las tablas de valoración documental es el siguiente. Dentro de los 30 días siguientes de su aprobación, el secretario general, quien delega o quien haga sus veces del organismo nacional, departamental, distrital o municipal, presentará las tablas de valoración documental con todos sus anexos al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o al Consejo del Departamento Distrital de Archivos, según sea el caso, para su evaluación técnica o de convalidación. El Archivo General de la Nación, en las entidades del orden nacional, y los archivos generales departamentales, distritales, en el orden territorial, harán seguimiento al cumplimiento de esta disposición.
Bueno, como conclusión quiero dar que las tablas de valoración documental reflejan el valor primario y secundario de los documentos de una entidad, con miras a su conservación definitiva o su eliminación, y que su aprobación también requiere ser más eficiente con miras para evitar la pérdida del patrimonio documental del país, facilitando a su vez la adecuada organización de los archivos del Estado y por consiguiente el acceso al ciudadano a la información pública. Las tablas de valoración documental y los cuadros de clasificación documental, estos son instrumentos archivísticos para la adecuada gestión de los documentos y archivos del Estado, sin los cuales no es posible disponer de archivos técnicamente organizados. Vamos a hablar ahorita del marco normativo. Vamos a hablar primeramente de la Ley 594 del 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. También vamos a hablar sobre el Acuerdo 04 del 2013, que es por el cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578 y 2609 del 2012, y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de tablas de retención documental. También hablamos sobre el Acuerdo 042, por el cual se establecen los criterios para la organización de archivos de gestión. Por otro lado, vamos a hablar sobre el artículo 22 del decreto 2578 del 2012, que establece los resultados de la valoración de documentos del archivo y se registrará también en las tablas de valoración documental, y que el Archivo General de la Nación también reglamentará el procedimiento para su elaboración, evaluación, aprobación, implementación y actualización también continua. También vamos a hablar sobre el artículo 80 del decreto 2609 del 2012, y este también establece los instrumentos archivísticos para la organización de la gestión documental, entre las cuales se encuentran los cuadros de clasificación documental y las tablas de valoración documental. Bueno, muchas gracias.